En el noticiario de hoy, el Banco Central Europeo acaba de denunciar otra subida histórica de los tipos de interés en otros 75 puntos básicos. También te informaremos de que Google Cloud lanzará un servicio de alojamiento de nodos cripto para desarrolladores. La red Thorchain se detiene tras un fallo de software. Visa podría estar desarrollando una plataforma para pagos cripto con una wallet propia compatible con NFT. Elon Musk cierra oficialmente la compra de Twitter. Recuerda apoyarnos con un like y si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Comenzamos! El Banco Central Europeo anuncia otra subida histórica de los tipos de interés en 75 puntos básicos. Ya doblan el nivel al que se encontraban los tipos antes de este anuncio. Con esta subida, la tasa de depósito se sitúa en 1,5% con máximos similares a los de 2009. El tipo de financiación va hasta el 2%, su mayor valor desde enero de 2009, y el marginal de crédito en el 2,25%. Esta subida se suma a los incrementos en 0,5 puntos de julio y de 0,75 puntos de septiembre. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo asegura la necesidad de este movimiento para frenar la inflación elevada, aunque el riesgo de recesión económica se incrementa. Según Eurostat, la inflación llegó al 9,9% en septiembre en la zona euro. Expertos evidencian la posibilidad de que la inflación comience a perder fuerza de manera progresiva mientras los tipos de interés ya están muy cerca o incluso sobrepasan en algunos casos el nivel neutro. Con esto posiblemente estemos delante de un cambio de paradigma para la política monetaria. El Banco Central Europeo señala que con esta subida se ha conseguido un avance considerable en el giro de la orientación acomodaticia de la política monetaria. También explican que es posible que se sigan subiendo los tipos de interés hasta que se consiga devolver la inflación al objetivo del 2%. Veremos cómo avanza la situación económica y desde aquí os iremos ofreciendo la mejor información para que estés al día del valor de tus ahorros. Google Cloud Platform ha creado un servicio de alojamiento de nodos criptográficos llamado Blockchain Node Engine, que permitirá a los desarrolladores implementar nodos en una sola operación, especificando en qué red se ejecutará el nodo, como la red de prueba o principal, y qué región de la nube prefieren. El servicio facilitará el uso de nodos, ya que solo requiere que los desarrolladores creen una máquina virtual alojada en la nube, instalen los nodos, por ejemplo los de Ethereum, Geth o Parity, y esperar a que los datos se carguen, algo que podría durar varios días. Google protegerá los nodos con un firewall de nube privada virtual para evitar acceso no autorizado. Los desarrolladores también pueden utilizar servicios de protección contra acciones de denegación de servicio a través de Google Cloud Arbor, una característica fundamental para que los nodos permanezcan operativos y no sufran reducciones del rendimiento. Este servicio aumenta la preocupación entre la comunidad cripto por la centralización. Este problema se ha agravado desde que Ethereum cambió su mecanismo de consenso a Proof of Stake. La cadena de bloques cross-chain Thorchain se detuvo a primera hora de hoy como resultado de un error que provocaba no determinismo entre los nodos individuales. El anuncio se realizó a través de su cuenta de Twitter y en él también explicaron que estaban trabajando en solucionarlo. Más tarde el equipo publicó una actualización señalando que las paradas de consenso en una máquina de estado distribuida proceden de fuentes de no determinación entre nodos individuales y evitan que el libro mayor se corrompa. Finalmente, los desarrolladores lograron encontrar una solución. Al parecer, había una manipulación de la cadena. El código estaba empujando un Cosmos UINT en lugar de un UINT64, lo que hacía que la cadena obtenga el punto del gran INT en lugar del valor real, causando que la cadena memo sea diferente según el nodo. Como el memo erróneo no queda escrito en el bloque, resulta muy difícil ver este error en el StageNet, ya que se intercambia inmediatamente. Finalmente, los desarrolladores han señalado que, lejos de ser un problema, este tipo de errores no hacen más que mejorar la cadena de bloques. Cada error se investiga a fondo y permite mejorar el protocolo. Visa podría estar desarrollando una plataforma para pagos cripto con una wallet propia compatible con NFT. Según documentos, el gigante de pagos más grande del mundo está presentando solicitudes de marca registrada para un exchange, pero también para una wallet propia. Estas solicitudes se han presentado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Todas están firmadas por la vicepresidenta y consejera general asociada de Visa, Denise Ji.
Sin duda, esta es una de las grandes noticias de la semana, ya que si esto llega a confirmarse, tendríamos a uno de los big players de servicios financieros dentro de la industria cripto. El mes pasado se hacía público el comunicado de que Visa colaboraría con FTX. También a principios de año lanzaron un programa enfocado en los NFTs. Por lo tanto, después de ver la trayectoria que lleva el gigante de las tarjetas de crédito este año, posiblemente pronto tendremos nuevas noticias que arrojen más luz sobre los hechos. Al fin se cierra el culebrón de Twitter e Elon Musk. El hombre más rico del mundo ha cerrado un acuerdo para la compra de la plataforma. Este se ha cerrado en la fecha límite antes de reanudar la demanda previamente presentada por Twitter. Después de varios obstáculos desde que se presentó la propuesta de compra en abril, al fin ya se ha cerrado. Musk pagará los 44.000 millones de dólares acordados, y su primera decisión ha sido despedir al consejero delegado Parag Agrawal y a otros 2 directivos. Meses antes de anunciar sus planes de compra de la red social, Elon Musk comentó varios cambios de aspectos de negocio y funcionalidad. Esta es una buena noticia para la comunidad cripto, ya que el máximo accionista de Tesla y SpaceX es un gran amante de la industria cripto y Web3. Puede que en los próximos meses veamos nuevas aplicaciones y casos de uso cripto en la plataforma, o puede que incluso en días, porque con Musk nunca se sabe. ¿Crees que Twitter mejorará con la llegada de Elon Musk? Ya sabes que nos interesa mucho tu opinión, así que puedes compartirla con nosotros, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, volvemos el lunes con más noticias. ¡Adiós!